Bien, vamos hoy a hacer un pequeño vídeo, resumen del tema de cinético-química. A modo de introducción, vamos a comentar que la termodinámica nos informa de aspectos muy importantes de los procesos químicos, de las reacciones químicas. Así, nos indica la variación de energía que se pone en los procedimientos químicos. Es decir, a veces hay una absorción de energía cuando los reactivos se transforman en productos y a veces hay un desprendimiento de energía. Lo que hablamos en el curso pasado de reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Otra información muy importante que nos da la termodinámica es la espontaneidad de una reacción o de un proceso. Es decir, si una reacción ocurre de forma espontánea, se desarrolla sola o no. Bien, un inconveniente es que la termodinámica no nos indica de a qué velocidad se desarrollan los procesos químicos. Y para que lo entendamos, a modo de ejemplo, les puedo indicar que la transformación del carbono diamante en carbono grafito, es decir, de un diamante convertirse de forma espontánea en grafito, el carbono del lápiz, es un proceso espontáneo. Y bueno, pues imagínense lo que podría ocurrir con los anillos de un que contienen diamantes, es decir, al cabo de un tiempo se convertirían en lápiz. Pues no, es un proceso muy lento que puede tardar millones de años. Con lo cual, lo que acabo de indicar, no sabemos a qué velocidad se desarrolla un proceso, aunque éste sea espontáneo. Eh, a la hora de manipular las reacciones químicas es muy interesante el control de la velocidad de una reacción. A veces nos interesa acelerarlas y otras nos interesa frenarlas. Todos intentamos conservar los alimentos en la nevera. Lo que estamos intentando hacer es hacer más lentas las reacciones de descomposición de los alimentos. Por tanto, la cinético-química es la parte de la química que estudia la velocidad de los procesos químicos y los factores que influyen en ella. Bien, para medir la velocidad de una reacción química, debemos de medir la variación de los moles o de la concentración de algún producto químico que interviene en la reacción a lo largo del tiempo, ¿no? Si cogemos y restamos la cantidad de moles al final de un determinado tiempo y lo que había al principio, este cociente entre la variación del número de moles y el tiempo transcurrido nos puede determinar la velocidad media. Se puede usar tanto número de moles como concentraciones. Bien, hay que tener dos aspectos en ello. De esta manera, lo que estamos haciendo con este procedimiento es calcular la velocidad tomando de referencia una de las sustancias que interviene en la reacción. Pero hay que tener en cuenta que los reactivos desaparecen a cabo del tiempo, con lo cual al hacer esta resta va a salir la velocidad negativa. En cambio, los productos, si utilizamos como referencia un producto que al principio hay poco o ninguno y al final del tiempo hay más, va a dar positivo. ¿Esto qué implica? Que para que podamos compararlas, como una sale negativa y otra sale positiva, siempre la expresión de la velocidad cuando se utilizan productos le ponemos un signo menos delante. También tenemos que tener en cuenta que la estequiometría de la reacción interviene también en esa velocidad. Hay sustancias que intervienen en la reacción y se forman más cantidad, por tanto, en menos tiempo, y otras con menos. Eso es debido a los coeficientes estequiométricos. Por tanto, para poder nosotros utilizar de referencia cualquier sustancia que intervenga en una reacción química y que nos dé la misma velocidad, lo que hacemos es esta operación que hay aquí. Tenemos una reacción genérica, A de A más B de B para dar C de C más D de D. A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula son los coeficientes estequiométricos. Pues bien, cuando cojamos de referencia, por ejemplo, la sustancia A, que va a desaparecer, pues hacemos la variación de su número de moles o de su concentración, la dividimos entre el tiempo transcurrido y dividimos por ese coeficiente estequiométrico. Por tanto, de esa manera, si lo aplicamos a cualquier otra sustancia, siempre que sea un reactivo le ponemos el signo menos,
siempre que sea un producto lo dejamos con el signo más y siempre tenemos que dividir por su coeficiente estequiométrico. De esta manera lo que hacemos es que todas las velocidades sean iguales independientemente de la sustancia elegida para medir la velocidad. Recordemos que se puede hacer con número de moles o por concentraciones, da exactamente igual. Bien, si hacemos una representación gráfica de la variación de la concentración molar de un reactivo o de un producto, nos da unas curvas parecidas a estas que vemos aquí. En el caso de un reactivo, lo normal es tener al principio una cantidad importante. Por ejemplo, aquí, en este caso concreto, en este ejemplo concreto, hay 0,4 molar. A medida que transcurre la reacción, avanza el tiempo, como se va gastando el reactivo, va disminuyendo la concentración hasta que llega un momento que hay poco, pero casi se mantiene constante a lo largo del tiempo. Si tomamos de referencia un producto, ocurre lo contrario. Normalmente en un producto al principio no hay nada, no se ha formado nada, puesto que solamente lo que podemos echar son reactivos. Al principio la concentración es cero y a medida que avanza la reacción, que avanza el tiempo, va aumentando la concentración del producto hasta que llega un momento que casi se hace constante. Bien, ecuación cinemática de una reacción química. Órdenes de reacción. Bien. Las ecuaciones cinemáticas de una reacción química es una expresión matemática que se obtiene de forma experimental. Haciendo experimentos y cálculos sobre una reacción química, se obtienen expresiones que relacionan a la velocidad de esa reacción en función de la concentración de los reactivos. Aquí vemos el tipo de expresión que nos sale. V, que sería la velocidad de esta reacción genérica, A de A en estado gaseoso más B de B en estado gaseoso para dar una serie de productos, pues la ecuación cinemática de la reacción nos sale esto que está aquí abajo, que sería velocidad igual a K, que es una constante, un número fijo que dependerá, solo varía con la temperatura, ¿no? A una determinada temperatura que desarrollemos la reacción química tiene un valor. Luego tenemos el producto de las concentraciones de esos reactivos elevado a un número, unos exponentes, que aquí lo ponemos alfa y aquí en el B le ponemos beta. Estos alfa y beta, estos exponentes que tienen las concentraciones, no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos, aunque podría coincidir algunas veces. A veces coincide, otras veces no. Son números positivos siempre. Bien, para que veamos a modo de ejemplo, tenemos esta reacción química entre el hidrógeno y el yodo, que produce yoduro de hidrógeno, y su ecuación experimental, ecuación de velocidad experimental, nos da K igual, una constante, concentración de hidrógeno por concentración de yodo. Fíjense en este caso particular, si coincide los exponentes con los coeficientes estequiométricos, 1 y 1. Bien, estos números aquí se llaman órdenes parciales de la reacción. En este caso, podemos decir que esta reacción respecto al hidrógeno tiene un orden parcial de 1 y respecto al yodo tiene orden parcial 1. Si observamos otra reacción como es la que tenemos aquí en segundo lugar, 2 de monóxido de nitrógeno más oxígeno para dar 2 de dióxido de nitrógeno, su ecuación de velocidad es esta que está aquí. Como ven, también coincide los coeficientes estequiométricos con los órdenes parciales. Estas alfa y beta. Pero vamos a la tercera reacción, que sería la descomposición del agua oxigenada, 2 de agua oxigenada, para dar 2 de agua y oxígeno, y vean que la ecuación de velocidad nos da el exponente da elevado a 1, y en cambio el coeficiente estequiométrico es 2. Por tanto, no siempre coinciden. Pueden coincidir los órdenes parciales o con los coeficientes estequiométricos, pero a veces no coinciden. Así que en teoría son en general diferentes, aunque pueden coincidir. Recuerden, estas ecuaciones que estamos viendo aquí son ecuaciones que se obtienen de forma experimental. Bien, si nosotros en una ecuación de velocidad sumamos todos los órdenes parciales, obtenemos el valor que se llama orden total de la reacción. En esta ecuación genérica que vemos aquí, 2 de A más B más 3 de C, si, por ejemplo, su ecuación de velocidad fuese esta, velocidad igual a K, concentración de A elevado a 1, fíjense que no coincide, no tiene por qué coincidir,
sería orden parcial respecto a 1, orden parcial respecto a B 2, y vean que el producto C no está, eso matemáticamente significará que el orden parcial respecto a C es 0. Si sumamos 1 más 2 más 0, nos da 3, que es el orden total de la reacción. Resumiendo, la suma de los órdenes parciales de la reacción respecto a todos los reactivos nos dará el valor del orden total de la reacción, que en este caso, como hemos visto ahí, da 3. 1 más 2 más 0. Mecanismos de reacción. Bien, se ha podido descubrir, demostrar, que una reacción química es un proceso mucho más complejo de lo que aparentemente puede parecer. De hecho, en la mayor parte de las reacciones químicas, lo que vemos en la reacción química es el proceso global, pero realmente la reacción se produce en pequeñas etapas sucesivas, que al final dará el resultado final. Bien, eso significará que la velocidad de la reacción genérica, general, va a depender de la velocidad de las distintas etapas. Y por sentido común, si hay etapas dentro de ese proceso global, unas etapas son más lentas y otras son más rápidas, pues las que van a determinar si una reacción es rápida o lenta van a ser las etapas lentas. Tiene sentido, ¿no? Si nosotros hacemos una cola de coche por una autopista y un coche delante va despacio, pues el que va a determinar a la velocidad que se van a mover los vehículos es el que va despacio, siempre y cuando no podamos adelantar. Bien, para que veamos, antes vimos que en los en las ecuaciones de velocidad a veces coincidían los órdenes parciales con los coeficientes estequiométricos. Y podemos asegurar lo siguiente. Fíjense que dos reacciones muy parecidas. De hecho es un halógeno combinándose con hidrógeno para dar un yoduro en el primer caso y bromuro en el segundo caso. Yoduro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno. Son dos reacciones muy similares. En un caso es con yodo, en el otro caso es con bromo. Y si comparamos sus ecuaciones de velocidad, fíjense lo curioso que da. Fíjense lo sencillita que da la primera, cuyos órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos. En cambio la segunda, fíjense lo complejo que sale este cálculo experimental de la velocidad de la reacción. Bien, podemos decir que si una reacción química ocurre en un solo paso, no tiene varias etapas, van a coincidir los órdenes parciales con los coeficientes. En cambio, cuando no coinciden es porque el proceso no ocurre en una sola etapa, sino en varias. Creo que se puede entender, ¿no? Entonces, llamamos mecanismos de reacción a esa secuencia de pasos intermedios simples que corresponden a el avance por etapas de una reacción química. Vamos a acelerar un poquitito. Normalmente, en estas etapas intermedias que ocurre una reacción química, se generan algunas sustancias que tienen una vida media muy pequeña, es decir, son sustancias que se forman y enseguida vuelven a reaccionar y desaparecen. Tienen una vida media muy pequeña. Se suelen llamar intermedios de reacción. Vamos a estudiar, por ejemplo, que es una reacción química en que se ha estudiado muy bien los mecanismos. Fíjense en la reacción de descomposición del óxido de dinitrógeno. Tenemos, la reacción es 2 de óxido de dinitrógeno, que se descompone para dar 2 de nitrógeno y 1 de oxígeno. Su ecuación de velocidad es esta. ¿Qué podemos asegurar? Que esta reacción química no ocurre en una sola etapa. ¿Por qué? Pues porque su orden parcial respecto al óxido de nitrógeno es 1, pero su coeficiente es 2. Es decir, si es diferente, significa que esto ocurre en varias etapas. Bien, como se ha estudiado este mecanismo, vamos a ver las etapas en que se... Vamos a ver aquí. Esta reacción química ocurre, según se ha estudiado, de la siguiente manera.
una molécula de las dos de óxido de nitrógeno se descompone para dar nitrógeno por un lado y oxígeno atómico. Todos sabemos que eso, hemos dicho que esto no existe. Bueno, no existe, no tiene una vida media real, es decir, se forma y rápidamente intenta volverse otra vez a reaccionar. ¿Qué hace? Este O que se forma aquí choca o reacciona con la otra molécula de óxido de nitrógeno y formará nitrógeno y oxígeno. Fíjense, en la primera etapa se ha formado una molécula de nitrógeno y el O. El O se ha gastado aquí y la segunda etapa ha formado otra molécula de nitrógeno y oxígeno molecular. Si sumamos estas dos, se van a formar dos de nitrógeno y uno de oxígeno, que sería la reacción global. Cada una de estas etapas, como se pueden observar aquí, sí tienen una ecuación de velocidad que coincide el orden con los coeficientes estequiométricos. Ven aquí, orden parcial 1, un 1 aquí, orden parcial 1 respecto a esto, 1 aquí, respecto a la O, 1 aquí, cuadra. Pero de forma global, la ecuación de velocidad sale esta de aquí. Lo que comentamos antes, ¿no? Si tenemos varias etapas y una de ellas es más lenta, esta es la que va a determinar la lentitud general de la reacción química, aunque el resto de las etapas sean rápidas. Pues esto es como si tuviesen unas etapas que esperar por las otras. Bien, estas sustancias que hablamos antes del O, comentamos también, se suelen llamar intermedios de reacción. Y, como comentamos, tienen una vida breve muy pequeña. Es decir, se forman y enseguida desaparecen, porque no tienen entidad propia, no tienen estabilidad propia. Aquí lo vemos, que es el O, el oxígeno. Al número total de especies, sean moléculas, sean átomos, sean iones, que intervienen en la reacción, se llama molecularidad. Para que se produzca una reacción química, tienen que chocar las moléculas que van a reaccionar, ¿no? Entonces, hay etapas o procesos que son unimolecular, como este. Solamente interviene un reactivo, una molécula de reactivo. Otras, como esta, van a intervenir dos sustancias, dos moléculas, dos especies, esto y esto, o sea, bimolecular. Se puede demostrar que pueden existir procesos hasta trimoleculares, en la que pueden intervenir tres moléculas diferentes. Pero a partir de ahí es muy difícil que ocurran molecularidades mayores, ya que es muy casual que al mismo tiempo, en el mismo espacio, choquen e interaccionen cuatro moléculas diferentes. Es muy difícil que ocurra eso por el azar. Unimoleculares, bimoleculares y hasta trimoleculares se pueden dar los casos.